Y entonces, ¿todas las personas morales me tienen que dar CFDI? Sí. ¿Por todas sus actividades? Sí. Todas. Excepto partidos políticos o sindicatos, salvo que lo que me vendan esté grabado ¿con qué? Con IVA. Ahí me tiene que dar el comprobante. Me lo tiene que dar. No es si quiere, ¿eh? Me lo tiene que dar. Incluye AMP, asociación en participación, y fideicomiso. Todas las personas morales me tienen que dar CFDI. Todas. Entonces, si el auto se lo compro a Juanito Peláez SADCB, me tiene que dar la factura del auto usado. Y yo resuelvo el tema de la deducción. Pero si se lo compro a Pablito Gómez, particular, asalariado, y le pido un CFDI, ¿qué me dice? ¿Yo por qué? Por eso lo tengo que hacer. Ahora, este servicio que yo tomo en el extranjero, recibo en el extranjero. Porque si yo lo recibo en México, hay establecimiento permanente. Y me tiene que dar un CFDI. Entonces, ¿servicios qué? Servicios prestados en el extranjero, por un residente en el extranjero. Estos requisitos vienen en resolución miscelánea. No hay CFDI y es deducible. Solamente hay 3 conceptos en la ley que se pueden hacer deducibles sin XML. Uno es este. Y puede ser el, ¿cómo es la factura? Pues en papel, digital, como quieras, en una servilleta, si quieres. Y tiene que cumplir 6 requisitos, de acuerdo a la resolución. ¿Qué regla de la resolución? 3.1416. Pues no me la sé. Pues la que sea, créanme. Entonces, son 6 requisitos. 1, nombre, denominación y el más difícil, que yo te diría que es el único que de alguna manera tienes que conseguir, para no poner en riesgo la deducción, el ID del proveedor. El ID, que es el equivalente a su RFC de allá. Sí. Eso es en caso de que la prestación se dé en el extranjero. Sí. Y en caso de que se venga a dar la prestación, el extranjero venga aquí. ¿Está obligado a darme? Okay. Y si es un servicio, bueno, no es fiscal, creo, pero es necesario un pedimento por un servicio. Esa es otra excepción, ahorita la vemos. Correcto. Ahorita El segundo, descripción del servicio. Algún impuesto retenido. El importe,
el RFC tuyo, del cliente. Ahí está. Y ya. Y ya. ¿Y qué es un CFDI? No. ¿Puede ser una factura digital? Sí. ¿Puede ser en papel? Sí. Buenos días. Sí. ¿Y es deducible? Sí. Y no hay CFDI. Segundo concepto, que sin archivo XML puede ser deducible, cumpliendo con todos los requisitos que vamos a ver. Pero de entrada me estoy enfocando a ver qué deduzco sin factura. Y hablamos de factura, archivo XML. Porque luego me encuentro contadores que dicen, pues no me mandó el archivo, pero me mandó la representación impresa. Pelas. Ya. No existe la deducción. Si no hay archivo XML, no hay deducción. Y puede haber impresión en PDF. Pero no hay deducción. Segundo, importaciones. Ahora sí. ¿Con qué requisitos? El pedimento y el impuesto pagado. Yo compro ahorita una maquinaria en Brasil y le digo al de allá, dame mi archivo XML. ¿Y qué me dice? ¿Qué? No entender yo eso. ¿Qué es eso de XML? ¿No sabes qué es XML? ¿No sabes qué es un CFDI? No, no sé qué es un CFDI. Yo conozco al FBI, pero al CFDI no lo conozco. ¿Qué me va a mandar? El comprobante de la propiedad de la maquinaria. ¿Puede ser en papel? Sí. ¿Puede ser digital? Sí. ¿Es deducible? Sí. Es la otra excepción. Las importaciones. Y la tercera, los viáticos en el extranjero. Los viáticos en el extranjero. Con sus requisitos. Los vamos a ver. Pero de entrada voy yo allá a Miami a tomar, a atender un asunto, lo que tú quieras, y llego al hotel y le digo, deme mi factura XML. Y todo va a decir la del lobby, ¿what? Aquí no damos eso. Si quiere, metas allá la tele de su habitación, le da enter y le mandamos un estado de cuenta a su correo. ¿Sí? Sí. No vio que abajo de la puerta ya ni abajo de la puerta te meten el papel, ya no. Te metes a la página de internet y ves tu estado y en la tele le pones ¿qué? Enter. ¡Puc! Ya está. Cargado en tu tarjeta, ya está la relación de tus consumos. Se acabó. No hay archivo XML. Son los únicos 3 conceptos. Y yo te diría un cuarto. La cuota sindical.
que pagan las empresas por la representación patronal. No hay CFDI. Pero no son servicios, es cuota. Porque si yo le pago a un sindicato servicios, me tiene que dar CFDI. No por obligación de ley de renta. Eso, porque el acto está ¿qué? Grabado. Y cuando el acto está grabado, yo tengo que dar un comprobante para efectos de ¿qué? Obligado por IVA, no por obligado por renta. Ahora, ¿quiénes son los 4 conceptos que yo puedo deducir sin XML? Y que nos quede claro que si no hay XML en todo lo demás, no hay deducción. Si eso nos queda claro, entonces seguimos. Sí. Qué bueno que me preguntan. Es que no me queda claro. Si es un servicio profesional prestado en el extranjero, no necesito un XML. Pero si el extranjero viene y presta un servicio, no. Hay establecimiento permanente. ¿Y cómo sería el...? Hay que dar de alta y me tiene que dar CFDI. Ok. Pues sí. Sí. En cuanto a lo que pregunta aquí la compañera, ¿por qué dice que hay establecimiento permanente? Por ejemplo, si yo contrato los servicios de una empresa extranjera y viene aquí a proporcionarme servicios, ¿por qué hay establecimiento permanente si, por ejemplo, un caso no tiene como tal una oficina en México, simplemente viene a prestar servicios? ¿Está vendiendo? En reglas de establecimiento permanente, la ley que nos dice. Hay actividad en territorio nacional. Pero no también establece los 180 y... Ya no existe eso, y era para persona física, y ya no existe. Y eso no es para establecimiento permanente, eso es para la residencia fiscal. Una persona física es residente fiscal en México cuando tenga su casa habitación o cuando sus intereses vitales estén en México. ¿Qué quiere decir intereses vitales? Que más del 51% de sus ingresos los reciben ¿dónde? En México. Ya no me importan los días. Ya no existe en la ley. Una persona física. Y todas las personas morales pueden venir aquí a ofrecer, a mostrar sus productos, sin venderlos. Si los venden aquí o prestan el servicio, hay establecimiento permanente. Punto. Si nada más me va a prestar a mí un servicio, y imagino que traigo un extranjero, viene a instalarme la maquinaria, solamente me va a instalar la maquinaria a mí y se regresa al extranjero. ¿Solo por eso se tendría que dar de alta él como extranjero? Claro, Para proporcionarme el CFDI. claro. Sí. ¿Qué pasa en el mismo caso si voy a pagar un servicio, pero él ni siquiera viene a México? Resolución miscelánea me pide 6 requisitos. Y es un comprobante impreso, digital. Ese es el supuesto. Porque si yo importo bienes, pues hay pedimento. Claro, ahí
aquí hay un documento. Contador, en el caso de un proveedor extranjero que nos presta servicio, pero es a través de plataformas en internet, Igual. cumple con el primero. Obviamente, ahorita vamos a ver el tema de la sustancia, del Porque soporte. ese servicio que le pregunto se da aquí en México, ¿Sí? en los alumnos. Ah, es que si se da aquí en México, entonces hay establecimiento permanente y le tiene que dar. ¿Sí? Pero es virtual. ¿Sí? Es a Es través- economía digital, Me es tiene, que, negocio digital. me tiene que dar CFDI de aquí Claro. en México. Ok. ¿A fuerzas? Tenemos el objeto, y acá viene lo importante de nuestro tema. ¿Qué grava la ley del impuesto sobre la renta? Grava ingresos. Pero ustedes me pueden decir, oiga, no, espérenme, grava utilidades, ¿no? Porque al final de cuentas, no pago sobre el ingreso, pago sobre una utilidad, o aparentemente en la mayoría de casos es así. ¿Por qué? Porque partimos de que de acuerdo al artículo, hablamos de personas morales, el acuerdo al artículo 25, dice que los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. Y me da una serie de conceptos, ¿verdad? Bien, ese podrán, ¿qué significa? En cuanto a deducciones, podrán, es decir, digo yo, del verbo, si quieres hacerlas, hazlas, y si no, no pasa nada. Para nosotros sí pasa, ¿verdad? Porque nuestra tasa de impuesto sería mayor. Bueno, mejor dicho, el impuesto sería mayor, no la tasa. Pero bien, como tal, la ley del impuesto sobre la renta grava ingresos. La base, ¿cuál es la base del impuesto sobre la renta? Por ejemplo, tratándose de personas morales, viene siendo el resultado fiscal. ¿Sí? La tasa, ya la sabemos, artículo 9, 30%. Y si hablo de personas físicas, también tengo entonces tarifas mensual, la del artículo 96, y anual, 152 de la ley del impuesto sobre la renta, con el objeto de determinar mis impuestos. ¿Sí? ¿Por qué partimos de acá? Porque, bueno, necesito conocer los elementos de los impuestos para efecto de poder entonces ya entrar a la determinación de mi impuesto y ver qué papel fundamental juegan las deducciones autorizadas. ¿Sí? Que vamos a armar acá un poquito de controversia en relación a algunas deducciones a las que se supone tenemos derecho. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. ¿Por qué son fundamentales mis deducciones? Bien. Si hablo de una persona moral que tributa en el llamado régimen general o título 2, bueno, partimos de los ingresos acumulables y le restamos las deducciones autorizadas. Bueno, si hablamos de ingresos acumulables, pues tengo que irme al artículo 16 para ver que la obligación que tengo, luego al 17 para momento de acumulación, 18 otros ingresos acumulables, por ahí el 22 enajenación de acciones, etcétera, etcétera, el 19 de terrenos, etcétera. Deducciones autorizadas está más sencillo. Artículo 25, deducciones autorizadas. 27, requisitos de las deducciones, y 28, los no deducibles. Por ahí intervienen el 39 para costo de ventas, por ahí interviene el 31 para la deducción de inversiones, pero de manera general nos podemos basar en esos. Después nos metemos a un concepto que lo encuentro dentro de los no deducibles, que es la PTU. Y eso me va a dar mi utilidad fiscal.
le restamos las pérdidas de ejercicios anteriores y eso me va a dar el resultado fiscal. ¿Se acuerdan? Hace rato vimos cuál era la base, pues ahí está el resultado fiscal. ¿Por qué es la base? Porque es a lo que yo le aplico una tasa. Y listo. Una persona moral del título 2 o del llamado régimen general. Así se ve sencillo, ¿verdad? Nada más, ahora hay que integrar todos los elementos y ahí es donde cuesta un poquito de trabajo. Bien. A lo mejor también personas morales, título 3, de las personas morales no contribuyentes. ¿Sí? Ellos tienen sus ingresos menos sus deducciones. Y eso les va a dar un remanente distribuible. Y ya ven que hay que darlo a conocer en el mes de febrero. ¿No pagan impuesto? No, pues porque son efectivamente personas morales no contribuyentes, pero sí tienen que informarse sobre sus ingresos y deducciones. ¿En qué se basan para las deducciones estas personas? Bueno, si en su mayoría son personas físicas los socios, van a hacerlo conforme al título 4. Y si en su mayoría son personas morales, los socios, entonces van a hacerlo conforme al artículo 25, 27 y 28. ¿Sí? Entonces tiene que ver cómo está conformada la persona moral para ver sus deducciones, a dónde les va a visualizar, si como persona física o como persona moral. ¿Sí? Repito, si en su mayoría está constituida por personas físicas, va a ocupar todas las deducciones del título 4. Si en su mayoría los de los socios son personas morales, entonces ocupa las del título 2, 25, 27 y 28. Tenemos otra clase de contribuyentes, los coordinados, que entra ahí el sector transporte, ¿no? Todos los transportistas, que ya ven que hubo una reforma muy importante ahí. Bueno, ellos tienen los ingresos percibidos menos las deducciones autorizadas. ¿Sí? Eso le va a dar su utilidad fiscal menos la PTU menos las pérdidas de ejercicios anteriores y eso les va a dar su utilidad gravable. Oye, ¿y los coordinados? ¿Cuáles deducciones autorizadas? Igual como si fueran una persona física, actividad empresarial y profesional, ¿de acuerdo? Sus deducciones tienen que irse como si fuera una persona física de los coordinados. Tenemos otro tipo de contribuyentes, por ejemplo, el sector agrícola o el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, etcétera. El régimen del sector primario nosotros le llamamos. ¿Sí? ¿Ellos qué hacen? Bueno, sus ingresos totales, por supuesto percibidos, menos sus ingresos exentos. Eso le va a dar los ingresos gravables, menos las deducciones. ¿Cuáles deducciones? Como tiene ingresos exentos, no pueden entrar sus deducciones al 100%, por lo tanto deben de ser deducciones proporcionales. ¿Sí? Y además, acuérdense que ellos tienen derecho a ¿qué? También vamos a ponerle de una vez acá, menos facilidades administrativas. Que si tienen trabajadores eventuales del campo, que si pagan gasolina en efectivo, también lo pueden hacer, hasta un 15%, etcétera. Tienen varias facilidades ellos. ¿Sí? Y entonces eso le da su utilidad fiscal menos
PTU menos las pérdidas de ejercicios anteriores nos va a dar la utilidad gravable. Y ya ven que ellos, dependiendo de sus ingresos, pueden tener derecho a una reducción de impuesto, hasta de un 30%. De acuerdo al sector, el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Seguros? Con toda confianza. Bien. Tenemos entonces, este es nos falta por acá uno, el régimen de las sociedades cooperativas de producción, que únicamente se encuentren constituidas por personas físicas. Sí, porque si están constituidas por personas morales, entonces se van al título 2. Si está constituida por personas físicas, pueden optar por tributar acá, o bien lo pueden hacer también en título 2. Entonces ellos dicen ingresos percibidos menos deducciones autorizadas. Eso les va a dar su utilidad fiscal, menos la PTU, menos las pérdidas de ejercicios anteriores, y eso le va a dar su utilidad gravable. ¿Deducciones de dónde? Igual como si fueras persona física. Y el sector agrícola como si fueras persona física. Y el coordinado como si fueras persona física. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el gran problema? Que la persona física tiene que hacerlo como si fuera persona moral. Entonces, si sabemos las deducciones del 25, 27 y 28, ya la hicimos con el resto de los contribuyentes. ¿De acuerdo? Bien. Persona física asalariada, ¿tiene deducciones? No, ¿verdad? Bueno, más que en su caso las llamadas personales, ¿verdad? Pero de entrada no. El régimen de actividades empresariales y profesionales, él tiene sus ingresos acumulables menos sus deducciones autorizadas. Eso le va a dar su utilidad fiscal menos PTU menos pérdidas de ejercicios anteriores, les va a dar su utilidad gravable. ¿Sí? La actividad empresarial y profesional. ¿Sí? Bien. Tenemos el RIF, el régimen de incorporación fiscal. Fíjense cómo lo hacen. Sus ingresos percibidos menos deducciones autorizadas menos PTU menos pérdidas de ejercicios anteriores, y les va a dar su utilidad gravable.